todos ustedes que están aquí presentes, agradecimiento a todos aquellos que nos están siguiendo por la red. Nos consta que ayer hubo una audiencia bastante importante, no solamente en España, sino fuera de España. Muchos cientos de personas se conectaron a esta jornada, están siguiendo bastantes más que los presentes. Bueno, realmente el mérito lo tienen los ponentes. Es un orgullo tener aquí a ponentes como los que tuvimos ayer y tener un debate de la altura que tuvo por la tarde. O sea, todo el mérito es de ellos y yo les agradezco profundamente que todos aceptaran desde el primer momento venir y estar aquí con nosotros, estar en Cádiz y bueno, y darnos este aire fresco a la mente, ¿no? Que nos permite ver horizontes que, bueno, que en el día a día no podemos tener. Bueno, hoy simplemente comienza la segunda jornada, es decir, llevado la ciencia al límite de cómo se utiliza la ciencia para justificar ciertas doctrinas. Yo no sé si Javier se puede llamar así. Tenemos la sesión esta mañana es pseudociencia y después algo que siempre nos interesa enormemente, que es la educación secundaria. La educación secundaria es la que realmente va a configurar nuestro futuro. Nosotros los que recibimos en la universidad, pues depende de cómo en secundaria son los profesores más sufridos, son los que realmente están pasando lo peor y bueno, ya yo les dedicamos todos los años porque creemos que el futuro de la enseñanza está en ellos. Y entonces, la primera sesión la va a moderar el profesor Berrocoso. El profesor Berrocoso es del Departamento de Matemáticas, el profesor de Astronomía y Geodesia, y tiene una amplísima experiencia en la Antártida. Ha participado en 10 campañas en la Antártida con la Universidad de Cádiz. Bueno, pues Manolo. Sí. Buenos días. Muchas gracias, Enrique, por haberme invitado a esta sesión como moderador. Como decía Enrique, continuamos con la sesión de Ciencia y Pseudociencia que va a impartir don Javier Armencia, que es astrofísico, dirige el planetario de Pamplona, ejerce docencia y sobre todo una labor de divulgación y participación de todo tipo de alumnado de educación básica en cuestiones de astronomía, y se va a centrar en consumidores de imposibles, un mercado de milagros y timos científicamente probados. Comentar que a lo largo de esta sesión de la mañana se abordarán seguramente, si no directamente en las charlas y en el debate, cuestiones tan importantes o tan debatidas como cuándo empieza el riesgo de la especulación subjetiva y carente de método científico, cuándo rebasamos el umbral de la ciencia y nos adentramos en la pseudociencia, y que una vez establecido que esto existe y se da, cuál es el mecanismo que lleva al ser humano actual, y digo actual entre comillas, a aceptar como evidencias científicas hechos totalmente científicas, razonablemente increíbles. ¿Es eso solo o no cuestión de la ignorancia y del desconocimiento? Bueno, por todas estas cuestiones seguramente será donde nos lleve la sesión de esta mañana. ¿Está bien? Buenos días. Muchísimas gracias, Manuel, por la presentación. Gracias a la organización de estas jornadas, la Universidad de Cádiz, la Fundación José Manuel Lara, a todos vosotros que estáis aquí. Y os voy a contar brevemente el principio. El resto no va a ser breve, porque tenía aquí como para hablar 2 o 3 horas, pero intentaré ceñirme y si no, espero que el moderador me recuerde que se me está pasando el tiempo. El título pretende ser un poco el punto de partida y el punto de llegada al que voy. No tengo una explicación de por qué nos engañan tan fácilmente, por qué nos vemos sometidos a la continua presentación de productos, descubrimientos y tal, que con la apariencia de ciencia no tienen ciencia. No tengo una buena explicación, una justificación de por qué, como comentaba ayer Carlos Elías, un programa pseudocientífico en el que se mezcla de forma interesada el misterio, el pretendido misterio insondable
con datos falsos, mentiras o fabricaciones, tiene el mayor éxito de una cadena privada. No lo entiendo. No entiendo tampoco por qué en las televisiones públicas que bajo el amparo del entretenimiento, que algunos deberían llamar, o deberíamos llamar entretenimiento, ¿no? Es decir, todo eso meten o consideran que se pueden meter falsos documentales como si fueran ciertos documentales, permitir a una persona que fabula con cosas de faltar a la historia, a la lógica y a todo eso, y encima con este mundo que tenemos de buen rollo, pues pretender que todo eso mola, merece la pena o tal, ¿no? Vivimos un constante asedio en este sentido, en el cual, para colmo, y esto es cierto cada vez un sentir creciente, luego se exige que los propios científicos den respuesta a misterios o a esos. ¿Por qué vosotros no hacéis esto? ¿Por qué no hacéis caso de estos asuntos, ¿no? Lo cierto es que nos han educado así y somos consumidores, ¿no? De ahí viene un poco el título, somos consumidores de imposibles, de un mercado que además con la inmediatez y la sobreabundancia de información nos está complicando mucho la vida, porque la infoxicación o esa intoxicación de tanta información nos impide pues lo que antes siempre nos había gustado hacer desde el mundo de ponerte a pensar, pararte, decir qué me están contando, de dónde viene, a dónde va, qué usa, qué me vende, ¿no? a quién beneficia, ¿no? Que decían los abogados. Y todo ese tipo de cosas no tenemos tiempo porque inmediatamente a una cosa se le sucede otra. Yo en el recorrido que quería hacer hoy os voy a ir mostrando algunos de esos ejemplos de algunas cosas. Algunas son ciertamente estupideces, casi todas, de hecho. Con lo cual, esta es una charla un poco tonta, porque la mayoría hablaron de cosas muy importantes y muy serias y yo hablaré de estupideces. Pero el mundo que vivimos es intrínsecamente también estúpido. Algunas tienen implicaciones, sin embargo, importantes, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nos deberíamos preocupar. Por lo tanto, la mirada que yo os propongo hoy es una mirada un poco preocupada a un mundo intrínsecamente tonto. Vamos a empezar con una de pulseras, ¿no? Hace 2 años y algo se empezaron a poner de moda entre algunos deportistas una serie de unas pulseras de silicona, medianamente cutres, pero vivimos en el país de las pulseritas cutres, ¿no? Que decían, bueno, llevaban un holograma, como las tarjetas Visa y estas cosas, que decían que resonaba o tenía un holograma que había recogido las frecuencias propias de oscilación de un cuerpo, ¿no? Yo que soy físico siempre me hacía mucha gracia porque es ese famoso chiste de los físicos que decía, supongamos una vaca esférica, ¿no? Pues claro, una vaca esférica, una campana, tienen modos de oscilación muy propios. Un humano, cualquiera de vosotros, si le arreas bien fuerte, tiene también varios modos propios de oscilación. Nuestro cerebro, todas las señales electroquímicas tienen evidentemente frecuencias y todo eso. Pero ¿cuál es la frecuencia propia de un humano, ¿no? Un hombre bajito y un hombre alto tienen la misma frecuencia, hacen pulsos de onda entre los dos, hacen batidos cuando te aproximas a la persona que quieres o no. Era una cosa rara. La cuestión es que esa pulsera además venía avalada por el éxito total. De hecho, se empezó a poner de moda entre los surferos en California. Y eran 2 hermanos los que la habían fabricado con gran éxito, ¿no? Conseguían el equilibrio, no se caían de la tabla y ganaban los torneos, ¿no? De hecho, la federación llegó a prohibirlos porque consideraban que era una ventaja impropia de un surfero chachi, ¿no? Se empezó a vender como los churros, ¿no? Y con una estrategia muy bien montada internacionalmente, estas pulseras fueron colocadas en creadores de opinión, gente que salía en la tele, ¿no? Y de repente empezamos a ver a mucha gente que llevaba, ¿no? Era buen rollito, ¿no? Las power balance estas, pues eso, ¿no? Había los futbolistas, pues todos empezaron a llevar una, las princesas del pueblo, dirigentes políticos que luego cuando se les decía, pues no eran tal, no sé qué. Algunos, ¿no? En Twitter circulaban ya un poco chistes, ¿no? Decía, ¿qué pasaría si Chuck Norris se pusiera una power balance, ¿no? Dominaría el mundo, ¿no? Y que es que en estas cosas crees, sin duda, se ponía 4, ¿no? De lo cual, a la ministra de Salud también se le pilló con una, aunque dijo que la llevaba porque le gustaba, no porque le diera equilibrio, ¿no? Y que además la llevaba antes de ser ministra de Salud. La cosa es que estas pulseras hacían afirmaciones sobre la salud y aparte del equilibrio, ¿no? No solamente te hacían una prueba, no sé si hacían una prueba muy curiosa, ¿no?
te decían ponte aquí y te daban un empujón, ¿no? Y dice, ahora ponte la pulsera. Y te daban el empujón y te movías menos. Yo solía hacer la prueba del revés a toda la persona que le veía con una Powerbank, que es caído igual que los demás amigos con estas cosas, porque hacer esa pregunta tan evidente no se consigue ahí. La cosa es que no había ninguna investigación científica, es decir, porque esos tíos habían conseguido ni siquiera había un extraño instituto ruso y un antiguo profesor escapado en el momento de la perestroika que avalaba esas energías tan sutiles y tal. No, ni siquiera había eso. No había mucho más equilibrados que los occidentales malvados y poco respetuosos con la naturaleza. No, ni siquiera vendían eso. Es que no hacía falta. Se vendía sola, 30, 50 euros, había diferentes modelos, en colores, en todo esto, y tenía un éxito enorme hasta que alguien empezó a decir, oye, ya está bien de la Power Balance, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? La historia la conocéis, ahora ya no está muy de moda llevar Power Balance, algunos la sigue llevando porque dice que le va muy bien, con lo cual pues, se demuestra que el poder de los amuletos sigue funcionando más allá de cualquier otra explicación. Y la empresa que los comercializaba tuvo una multa en Andalucía tras una denuncia de una organización de consumidores que le obligó a pagar, creo que obligaba a pagar, no sé si habrán pagado, unos 15.000 euros, que no está mal en un negocio que ha vendido pues varios, unos 7 u 8 millones de euros de beneficios el año pasado, ¿no? Que decir, así que me pongan todas las multas que quieran, ¿no? No era nuevo, teníamos uno de los grandes ejemplos de emprendedores de nuestro país a finales de los 80 y comienzos de los 90, que fueron aquellas pulseras. La puso muy famosa Jesús Gil, lo que da casi de idea de muchas otras cosas también, pero eran esas pulseras metálicas con cuarzos a veces, con dos bolonchos, ¿no? Que eran las del Reuma y tal, ¿no? Eran pulseras de este tipo que se siguen vendiendo, pero ahora en la fabricación es además 100% mallorquí, con lo cual es un desarrollo local, y más de español genuino, y más de Masí. Y que curiosamente ahora ya no hacen, solo dicen que son las pulseras de la salud, no hay ninguna afirmación sobre que cure el reuma ni nada de eso. En la época en que se vendieron más de 500.000 en un año, a finales de los 80, sí se afirmaba eso, eran antirreumáticas, eran estupendas y tal. Ahora no lo hacen porque, entre otras cosas, pues tuvieron problemas en Estados Unidos por afirmar cosas que no eran ciertas, ¿no? Las pocas veces que alguien se da cuenta de esto de las publicidades engañosas. En cualquier caso, hubo alguien que se dio cuenta del chollo posterior, es decir, alguien, después de vendernos que con unos bolonchos de estos en la muñeca podías quitarte todos los problemas de artrosis y todo esto, que tampoco tenía ninguna base científica, ninguna experimentación, por supuesto, cuando escribías a esta gente pidiéndole publicaciones donde demostraran estas cosas no existían, pues después de todo eso, a alguien se le ocurrió el timo del siglo, que era, es que se descargan y hay que recargarlas, ¿no? Cuando ya todo el mundo tenía unas pulseras de estas, tenías que ir a recargarla de vez en cuando, en farmacias a veces, con lo cual pues todavía el negocio era perfecto, ¿no? Vivimos una cosa de estas. No es raro, es decir, hablando de pulseras, por ejemplo, hace unos años se pusieron de moda, uno de los momentos, esto es una cosa que nunca, luego tenemos aquí a un experto en la mente y la conducta y quizás nos explique algo de eso, siempre se dice, ¿no?, que el dolor de la primera dentición de un bebé es el dolor más grande que puede tener un ser humano, salvo quizás las mujeres en el momento del parto y esas cosas, ¿no? ¿Cómo se estima esto y tal? En cualquier caso, las criaturillas sufren con lo de los dientes y los padres y madres pues mucho más, ¿no? Se empezó a poner de moda una cosa muy curiosa, ¿no? El ámbar tiene esas propiedades eléctricas que todos hemos disfrutado muchísimo con ellas, frotando un trozo de plástico, un trozo de ámbar y tal, ¿no? Ya desde los antiguos el ámbar era conocido, decían las páginas web que vendían estas pulseras, en el caso collares para los niños, collares de ámbar. Curiosamente no tenían por qué ser de ámbar, podían ser de plástico parecido al ámbar, que funcionaban igual y eran más baratas. Y se vendían como churros. Yo empecé a ver ahí a bebés de conocidos y dije, oye, ¿esto no es una irresponsabilidad por tu parte? Bueno, no porque se las vayan a comer en cuanto las rompan, que también, sino porque se pueden ahorcar de una forma estrepitosa, ¿no? De hecho, algún pediatra consultado dijo, no entiendo, es que es una cosa que da un poquito miedo. Se paró un poco la locura, pero se siguen vendiendo por internet y también en algunos centros de estos. Supuestamente somos consumidores ciertamente protegidos. Hay leyes tardías en nuestro país, pero se transpusieron las directivas europeas que hablan de la publicidad engañosa, que hablan del comercio saludable, podríamos decir, que exige, por ejemplo, que todo producto que se anuncia o se vende en nuestra Unión Europea deba presentar a priori, antes de venderlo, antes de anunciarlo,
una eficacia probada. Es decir, si yo digo que esto cura, tengo que, bueno, si ya digo que cura, tengo que ir a una ley encima que es el medicamento que supuestamente debe ser más estricta. Pero debo presentar eso como prueba. Pero nadie lo exige, ¿no? Y estamos viendo justo todo lo contrario, ¿no? Esa normativa está siendo incumplida una y otra vez. Y ahora, por lo menos, hay un mecanismo por el cual a alguien se le puede denunciar, pero siempre es a posteriori, porque estos productos han salido y se han anunciado y se anuncian con toda impunidad, ¿no? Curiosamente, una de las reacciones de estas directivas europeas ha sido que en Rumanía, por ejemplo, en Inglaterra empezaron a quejarse también un poco los homeópatas de todos estos porque les iban a empezar a exigir que demostraran que lo suyo cura, por ejemplo, que sirve para algo y tienen un problema porque no pueden demostrarlo. Pueden demostrar que es un éxito comercial y que tiene cierta respetabilidad, luego hablaremos del tema, pero no que cura o más allá del placebo. Lo mismo pasaba con las brujas y todo esto, ¿no? Y en Rumanía se les ocurrieron, para dar un poco de potencia, pues poner un impuesto especial a la brujería. Hay una gran tradición de adivinas y adivinos y brujos y brujas en Rumanía y les pusieron, y empezó a salir, pues estas noticias son de febrero y así era muy divertido porque lo de la multa, lo de la huelga de brujas fue muy divertido, ¿no? Alguien decía, y no lo habían visto, no habían previsto que les iba a pasar esto, ¿no? Luego amenazaron, ya veis abajo está una noticia del BBC Mundo, dice, en Rumanía las brujas protestan con maleficios por el aumento de impuestos, ¿no? No han conseguido nada, con lo cual ni los acampados ni las brujas pueden conseguir nada. Otro ejemplo, ¿no? La excusa, el marchamo, el label de calidad de decir lo natural, ¿no? ¿Cuántos productos naturales? Ahora se publica un libro de un investigador y divulgador científico, José Miguel Mulet, que se llama Los productos naturales Vallatimo. Luego hablaremos un poco, es una colección que dirijo yo, en la cual se analiza un poco por qué funciona también ese label de lo natural, ¿no? A todos nos gusta eso, ¿no? Qué saludable es la naturaleza, qué buena, qué malos somos el ser humano, que nos estamos cargando el medio ambiente y tal, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y por contraposición, todo lo que es natural se vende ahora. Yo nací y viví en un mundo en el que los productos alimenticios, por ejemplo, se anunciaban siempre porque eran deliciosos, eran maravillosos, o eran antiguos, o eran novedosos, también. Ahora no, ahora nada se vende porque sea rico, sino porque es saludable, porque es natural y además porque es funcional, ¿no? Lo tenemos ahí, ¿no? Alguien debería poderse preguntar, por ejemplo, en la reciente historia en Alemania de envenenamiento alimentario por Escherichia coli, ¿qué pasaba? ¿De dónde viene esa bacteria fetal? Evidentemente, muy probablemente ligada a productos orgánicos, biológicos o ecológicos, es decir, a una agricultura muy natural que usa heces para el abono y que, bueno, pues en una cadena evidentemente no bien cuidada, permitió que en unos brotes germinados llegaran al público, envenenaran y mataran a 31 personas, etc. Imaginar si esto hubiera sido con un escape de núcleos de radiactivos. Manuel Lozano estaría por aquí siendo perseguido y crucificado posiblemente en algún sitio. Sin embargo, no he visto ahora que las asociaciones de defensa del consumidor o de defensa de la población o de defensa de la naturaleza pidan la prohibición, por ejemplo, de la agricultura ecológica o orgánica debido a este envenenamiento peligroso que estamos teniendo, ¿no? ¿Por qué suspendemos a veces el juicio en unas cosas o bajo la llamada de algo que nos gusta, que nos parece bueno? Y no digo que no sea bueno, lo natural puede ser estupendo. No las enfermedades, que son también bastante naturales, pero sí les vivimos un poco esas paradojas que a veces se sustancian o se convierten en verdaderos negocios y en una percepción bastante curiosa. Por ejemplo, y no es la única, pseudomedicina o medicina alternativa, mal llamadas alternativas, ¿no? Decía Pedro Cava, que fue vicepresidente de la Organización Mundial de la Salud y es profesor en la Escuela Sanitaria María, que por ser muchos años allí. Él decía, la única alternativa a la medicina es una medicina mejor. La historia de la medicina ha sido la incorporación de tecnologías, técnicas, terapias o farmacopea que iba funcionando, incluso antes de que se supiera por qué funcionaba. La aspirina era un éxito y funcionaba en muchas de las cosas que tenían, mucho antes de saberse qué era la síntesis de la prostaglandina, ¿no? Afortunadamente había buenas pruebas y había un buen material aparte de la publicidad. Sin embargo, la homeopatía está completamente avalada, por ejemplo, por los colegios profesionales, tanto en medicina como en farmacia, por la universidad, ¿no? Zaragoza tiene una cátedra de homeopatía pagada por Guarón, la Universidad Pública de Navarra tiene también una colaboración con estos laboratorios que venden homeopatía. En Sevilla ha habido cursos, hay un gran rosario de
universidades que están montando másters en naturopatías y otras cosas, y en concreto de la homeopatía, que es la más popular y que además nos viene con el avance de oye, esto en Francia está dentro del repertorio tal, en Inglaterra lo tenían, ¿no? En Inglaterra hubo un proceso bastante curioso hace un par de años, en la cual el responsable máximo de Boots, que es una cadena de farmacia en Inglaterra, en el Parlamento, confesó que ellos vendían homeopatía porque les da dinero, porque ellos ya saben que eso no funciona, todo el mundo lo sabe, pero esto se vende como churros y no vas a dejar de vender este tipo de cosas, que es la que pide la gente, ¿no? A pesar de eso, el Parlamento, y a pesar de las recomendaciones de los expertos de que se dejara de apoyar la homeopatía, que se hace en Inglaterra desde hace 100 y pico años, porque uno de los hijos de la reina Victoria le curó alguna cosa, y incluso hay hospitales homeopáticos en Inglaterra, y de ello también nació a comienzos del siglo el Hospital Homeopático de San José, avalado y apoyado por la Comunidad Autónoma de Madrid. O sea, no estamos hablando de historias antiguas, sino de historias ciertas. Tiene todos esos avales. Incluso la Unión Europea reconoce en la propia ley del medicamento un capítulo específico para esta medicina de gran éxito, y que tiene además laboratorios europeos y multinacionales también, ¿eh? No pensemos que estamos hablando de los pequeños Davids contra las grandes Goliaths de la farmaindustria mundial. No, no, Merck y todas estas tienen sus divisiones de homeopatía porque evidentemente no son tontos y saben lo que se vende. Sin embargo, cuando uno acude a las revisiones científicas, cuando uno va al valor de todas las pruebas, por supuesto, no voy a hacer un caso, no tenemos mucho tiempo, pero todas las bases teóricas, la etiopatología que propone la homeopatía, la existencia de esa especie de fluido vital, el hecho de que lo similar cure a lo similar, o el hecho de que la disolución más allá de la fracción del número de Avogadro permita mantener el espíritu o el poder curativo de una sustancia, no son ciencia, son pura magia simpática además, de la mejor. Sin embargo, personas que tienen una formación universitaria, científica, que han estudiado química, que han estudiado farmacología y anatomía y tal, se inventan esta medicina de brujos y la practican con gran éxito, yo digo, con el aval. Incluso los medios de comunicación son conniventes necesariamente. Este fue un caso, pasó en el año 2010, un artículo, uno de muchos, que se publican de repente, pues bajo la pregunta, ¿no? Esa falsa apariencia que se da a veces en los medios de comunicación de neutralidad, diciendo, bueno, tengo un tema, voy a dar el mismo espacio a este y al otro, como son opiniones contrarias, que ellos se peguen, ¿no? Gracias a eso, el negacionismo del cambio climático ha vivido con muy buena salud en España durante tanto tiempo, y no pensemos ya cuando hablamos de temas ambientales, ¿no? Es decir, una sobredimensión de posiciones ideológicas frente al trabajo de los científicos completamente absurdo. En la homeopatía pasa lo mismo, es decir, no puedes dar la mitad de esto. No, recuerdo que el editorial de Lance de 2008, tras hacer uno de los múltiples metaanálisis sobre el tema, decía, señores, les hemos dejado 180 años practicar la homeopatía y no han hecho una buena prueba. No es tiempo de dejar de que lo hagan. Bueno, pues en los periódicos a veces pasa, y la defensora del lector, Milagros Pérez Oliva, en el caso del País, dijo, hombre, no se puede hacer esto. No puedes vender un artículo con una pregunta porque ya está conduciendo a una cosa que es de las pocas veces que un medio de comunicación se recompone en su opinión y tal, una cosa que es también muy difícil en este país, ¿no? Nosotros publicamos hace un tiempo el trabajo de Víctor Sanz, que es un médico, que se llamaba La homeopatía Vallatimo, donde recogía precisamente un poco por qué uno no se puede creer la homeopatía, no solamente porque no tenga base teórica, sino porque además no ha demostrado su efectividad. Atendiendo a las regulaciones lógicas de la publicidad engañosa y del comercio fraudulento, la homeopatía no tendría que ser expendida y menos pagada como se pretende, y como cualquier día de estos nos puede llegar a pasar también en nuestro país, ¿no? Unos conocidos y escépticos mantienen desde hace tiempo una página que se llama así La Lista de la Vergüenza, en Blogspot, y que es muy divertido porque hacen un seguimiento bastante amplio y piden la colaboración de todo el mundo de las universidades que están amparando precisamente estas prácticas. Muchas de ellas en homeopatía y otros temas, en concursos de posgrado, con titulaciones propias, incluso con departamentos en los que dicen investigar sobre estos temas y realmente forrarse con estos temas.
no sé si conocéis, José L. Romano, una actriz en una película de Albaladejo, se dedicaba a hacer muñequitos de estos de los de tela plástica, ¿no? Y entonces, claro, la pobre mujer que estaba todo el día cosiendo peluches de estos, decía, eléctrica estática me pongo, ¿no? El tema de la electricidad es uno de los monstruos ahí donde realmente la ciencia ha sucumbido, ha perdido, no hay forma, la electrofobia o la antenofobia, los peligrosísimos campos magnéticos, electromagnéticos que es una pena, ¿no? Realmente nos mantienen como somos y no nos desmontamos en los constituyentes elementales de la materia por culpa de los campos electromagnéticos, pero esto no se considera, ¿no? Recordáis que hace unos años en las pantallas que eran malísimas de televisión porque te iban lanzando campos electromagnéticos a los ojos, los llamamos luz también, había que poner un cactus de una especie de esto que además conseguían no solamente, ya lo importante no era que quitaran los campos electromagnéticos malos, lo importante era que conseguían curvar la luz. Esto sí que era un premio Nobel. Vivimos una cosa de estas, ¿no? Y pensemos en el asunto de la telefonía móvil, ¿no? Yo vivo en un barrio en el que, debido a la presión vecinal, no se ponen antenas y no tengo cobertura. En los 2 últimos años he dejado de tener cobertura móvil gracias a la gente. Es decir, no estoy comunicado, no puedo tener una telefonía móvil decente por culpa de que hay una gente que afirma que esto produce los más variados tipos de cáncer y tal. Sin embargo, a pesar del rechazo de las antenas de telefonía móvil, los estudios científicos dicen, oiga, no hay tal. La propia Organización Mundial de la Salud recoge de forma cautelar en un grado de peligrosidad establecido con criterios de precaución, digamos, más bien de tranquilidad social, de tranquilidad pública, lo recoge en uno donde hay alguna sospecha, pero no hay ninguna prueba, no hay además, ningún mecanismo por el cual podamos pensar que las emisiones de las estaciones de telefonía manteniendo los criterios de emisión y las potencias y tal, por los efectos normales térmicos, es decir, de calentamiento que producen, tengan ningún efecto sobre la salud. Sin embargo, esto no es así percibido, ¿no? Aquí digo que hemos sucumbido porque cada vez que un científico intenta decir esto, no solamente le van a acusar de estar vendido a las telefónicas, sino que pasa pues lo que pasó en nuestro país. En nuestro país no, porque estas cosas no se pueden contar en nuestro país, un país imaginario pero bastante parecido al nuestro, la Secretaría de Estado del tema de hablar nosotros en nombre un poco de la racionalidad, porque los operadores se nos quejan de que no pueden poner antenas, la población pide por otro lado una banda ancha que no se puede dar si no hay antenas y a ver qué hacemos, ¿no? Y se intentó montar un curso de verano en un sitio que es de otro país y que no existe, como el Escorial, pero que no existe, donde hasta el ministro del ramo de ese país iba a estar allí presentando las jornadas. Hasta que los gabinetes de comunicación de ese ministerio dijeron, ni loco te metas en ese sarao porque vas a ser acusado de todo. Las jornadas casi se desmontaron y al final hubo que, ni siquiera el Colegio Profesional de Ingenieros de Telecomunicaciones de ese país, que tampoco existe, se atrevió a hacer nada y al final hubo pues una buena fundación que se atrevió, con el aval de unos grandes científicos y expertos en el tema, que ya estaban quizás tan breados y tan hartos de explicar hasta a su familia que no se dedicaban a matar a la gente con los campos electromagnéticos, que no les importó montar un interesantísimo grupo de debate sobre el efecto de los campos electromagnéticos y sobre todo sobre la percepción de peligro de los campos electromagnéticos, ¿no? Con la conclusión muy desesperante de que si visto el apoyo institucional que había, pues que ya habían ganado. Dijimos, pues casi cierra y quitamos la telefonía móvil y ya se inventará alguien otra cosa que no contamine, ¿no? Pero no solamente eso, sino que hace una semana la Organización Mundial de la Salud se pone a hablar del tema y dice lo mismo o terrible. Los medios de comunicación lo recogieron, yo creo que esta vez con bastante parsimonia en cualquier caso, pero decía eso, ¿no? La Organización Mundial de la Salud dice que el uso de móviles podría aumentar el riesgo de cáncer, de idiomas y de alguna serie de cosas. No es una conclusión que se hará dentro de 6 meses, es un grupo de estudio, un panel internacional de estudios sobre el cáncer, que es precisamente el que se encarga de elaborar esa escala de riesgo en productos o en terapias, en exposiciones a situaciones y tal que pueden dar cáncer y que tiene una escala del 4, que sería inocuo por lo que sabemos, al 1, que es hay unas pruebas suficientes como para saber que esto es cancerígeno en estos casos, y está el 2 y el 3, ¿no? El 3 es donde están las antenas, por ejemplo, donde dice
No hay ninguna evidencia, ni se le espera en los estudios que hemos hecho, pero lo ponemos aquí porque hay un cierto malestar. Y el 2 lo partieron en el 2A, donde diciendo, evidencia no hay, pero podría haber algo y vamos a avisar. Por ejemplo, ahí está el trabajar por turnos, que es cancerígeno. El exponerte a las emisiones en una calle de los coches, que tienen un potencial cancerígeno, no normalmente en las dosis habituales para un viandante, pero es una cosa que hay que controlar. O la cafeína, por ejemplo, que también tiene una cierta conexión con algunos tipos de cáncer, ¿no? En el 2B, en el segundo apartado de ahí, están las cosas que tienen quizás menos influencia o menos conocimiento, pero ha habido algún estudio y entonces como tal se coloca, ¿no? Esa es la situación actual de los teléfonos móviles, del uso intensivo y continuado de teléfonos móviles, que en cualquier caso llevamos usando, porque vosotros lo recordaréis, porque se nos olvida, pues 10 o 15 años y no ha habido una alarma epidemiológica en ninguno de los países donde hay un desarrollo tan completo de la telefonía móvil. Hay estudios y afortunadamente sigue habiendo estudios y seguiré estudiando. Pero cuando la Organización Mundial de la Salud o cuando un organismo de un panel internacional, un comité o en las publicaciones se dice por lo que sabemos hasta ahora no hay ninguna incidencia, esto no consuela a nadie. Es decir, lo que quiere oír el ciudadano es decir, esto es seguro. Pero el vivir no es seguro, es la principal causa de muerte. Entonces estamos en las mismas. El principio de precaución acaba siendo un principio de inactividad que nos deja ahí, ¿no? Así comentaban algunos periódicos, ¿no? Los teléfonos móviles entran en la lista negra por si acaso, ¿no? Una noticia muy divertida de CNN Expansión que ponía, los móviles matan pero por bacterias. Alguien rescató un estudio y dijo, oiga, ¿se ha dado cuenta usted de que por causa del uso del móvil se centra en dos aspectos? Uno, en el uso del móvil mientras conduce, que es muy peligroso. Y el segundo, las transmisiones infecciosas que se producen por el uso y compartir móviles. También bien demostrado y pues sí, al final hay más muertos por eso que de glioma, pero no he visto tampoco asociaciones que se quejen ante lo de compartir esto. No os preocupéis porque en cualquier caso, como todo esto es un mercado del mundo de los consumidores, tenemos ya la solución, bloquear las ondas electromagnéticas. Una vez más, la teoría del del cactus este, ¿no? O de unos filtros que vendían también hace unos años para poner en los tubos de rayos catódicos que ponía, elimina el 100% de las ondas electromagnéticas. Y dije yo, qué desastre. Lo bueno de una pantalla es que nos deja ver las ondas electromagnéticas, pero si no, no lees nada, ¿no? Pero se anunciaban así, la gente escucha esas cosas y ya digo que como nadie se preocupa por la veracidad de la información o menos de la publicidad, pues está ahí, ¿no? El otro día, a raíz de esto, pues La Razón, no solo lo hace La Razón, lo hacen también muchos otros medios, pues regalaba un espacio reportaje a una fundación que se llama Para la Salud Geoambiental, que comparte sede social con una empresa que vende, que es Geosanis, que te venden, esto que veis aquí abajo, están por aquí, estas tan bonitas, te vende unas cortinas o esto no son antimoscas, y lo del suelo tampoco, es un protector de las ondas malignas. No protege todas las ondas electromagnéticas porque veis aquí en la foto que deja pasar la luz del sol. O aquí ves la cama, con lo cual, o engañan y tal. Hace unos años se pusieron de moda también y ahora había unas cosas como que el Quantum 8 y todas estas cosas avaladas, además, y hay que decirlo, por profesores universitarios que como se montan también una fundación. El otro día escuchaba en Ser Consumidor, iba a traer el corte si en los podcasts de la cadena Ser está, en el programa este de Consumidor, habla el doctor Bardasano, de la Universidad de Alcalá, firme defensor de los malísimos efectos de los campos electromagnéticos, y ahí iba a presentar unos instrumentos y ellos están empezando a hablar de ellos, diciendo que son capaces de, puesto en el móvil, nos quita todas las energías malas. Esto lo iban haciendo, son los desarrollos de un par de espirales de un profesor ucraniano. Esto sí tiene un profesor del este bastante curioso y así. Lo gracioso, y os pido que lo escuchéis, él no habla en ningún caso de que se venda eso. Por supuesto que no. Él es un profesor universitario, tiene una fundación y hace un estudio serio y todo esto. Pues vemos. Pero tú mandas tu correo electrónico y quizás luego igual te intentan vender. Tenía el teléfono, me iba a hacer una cosa ya. Vamos a llamar en directo a ver cuánto sale, ¿no? El tema de esto. Os aseguro que los venden. No él, por supuesto, que es un profesor universitario y solo da un aval universitario con su centro de estudios sobre el biomagnetismo, efectos biomagnéticos y todo ese tipo de cosas.
Él afirma que tiene sus congresos y, por supuesto, ves toda una red paralela, una red completamente pseudo o paracientífica, en la que tienen sus congresos, sus revistas, de la misma forma que los homeópatas no publican normalmente en las revistas de referencia y de crítica habitual, que dicen que están pagadas por el enemigo, y por eso no los publican, sino en una red de revistas propias pagadas por los amigos que sí les publican, ¿no? Eso no es ciencia, ¿no? Eso es pseudociencia de todas estas. Pero es que el tema va un poquito más lejos, ¿no? Y es que ni siquiera, ¿cómo vamos de tiempo? Fatal, ¿verdad? Sí, o sea, todavía no, muchas veces. Hay una generación entera de españoles que yo me encanta hablar con ellos y darles charlas, que les pregunto siempre, son estudiantes del segundo ciclo de ESO y de bachillerato, les pregunto, ¿vosotros creéis que en lo de la Luna hubo algún chanchullo? Hace el año pasado, bueno, en 2009 fueron 40 años del Apolo 11, dicen, o que no llegaron, o que a Kubrick le dijeron que hiciera la película porque no lo iban a filmar, o que llegaron y se encontraron unas bases extraterrestres y yo qué sé, o... Aquí hay algo raro, hay una conspiración que nos están guardando algún tema de estos, y los chavales empiezan a levantar todos la mano y no todos, pero más de la mitad normalmente creen que es eso. Y no podría ser de otra forma. Cada vez que han oído hablar de lo del Apolo 11 y de los Apolo, de la llegada de los viajes a la Luna, han oído precisamente en programas o a gente que lo ponía en cuestión, que decían, no, es que la bandera se movía y eso y tal, es que todo esto era un montaje, es que las fotos están trucadas. Pero luego usan las fotos para demostrar que no se ha ido a la Luna, ¿no? Nadie habla de la media tonelada de roca lunar que no se puede hacer en la Tierra porque es de la Luna. Nadie habla de los espejos que con láser se les podía pasar, de cosas científicas. Y nadie habla de la lógica de un mundo enfrentado en bloques donde un Madrid-Barça no se iba a poder hacer un apaño sin más, ¿no? Y esto fue una cosa así. Claro, la única explicación es que en el contubernio estuvieran también soviéticos y yanquis, y entonces no se fue a la Luna, pero todos se quedaron ahí, ¿no? El gran problema que entra ese tipo de argumentos, pues como analizó además un buen amigo, Eugenio Fernández Aguilar, que es profesor precisamente aquí en Rota de bachillerato, él sufría mucho delante de sus alumnos, porque todos sus alumnos pensaban que era tonto porque él se creía lo de la Luna y los alumnos no. Y se propuso casi como una obligación de decir cuáles son las 50 cosas, las 50 argumentos, por llamarlo argumentos de alguna manera, que usa la gente para decir que es falso lo del Apolo 11, ¿no? Y vamos a ver qué hay de ellos. Y los desmonta con escaso éxito, porque ya digo que el mismo día, tenía por ahí también el vídeo en algún sitio, el mismo día de celebración del 40º aniversario de la llegada del Apolo 11 a la Luna, Televisión Española montó un pequeño debate donde, bueno, había gente, estaba Hermida, que fue el que nos hizo soñar aquella noche. Bueno, a mí me mandaron a la cama, que era un poco pequeñillo entonces, pero todos lo asociábamos a esa retransmisión y así, ¿no? Pero estaba luego Javier Sierra, un fabulador, un escritor de ficción, también un vendedor de misterios de estos y tal, o sea, y de repente, y además pusieron como documental de homenaje, pusieron ese documental que hizo William Carell para Arte hace unos 11 años, que se llamaba Operación Luna, que era dentro de ese género del falso documental o del mockumentary. Él creaba la ficción precisamente de que todo lo de la Luna había sido un montaje que había hecho la NASA con Kubrick y se había filmado Kubrick a cambio de tener unas lentes especiales para poder filmar con poca luz, que todos sabemos que luego hizo Barry Lyndon y todo esto solo con una vela, ¿no? Pues eso es lo de la NASA a cambio de ser el director de esto. En el 68 había hecho una odisea en el espacio y todos sabemos que parece de verdad, ¿no? Que nadie se imagina salir al espacio sin que sea un estragos de una cosa de estas, en fin. Lo curioso es, al día siguiente de ese documental a mí me llamó un familiar y me dijo, Javier, no me habías contado nunca lo de Kubrick. No sabía yo, pero no, es que no lo puedes saber porque no es verdad. Si esperas al final del documental, salen todos riéndose de las tonterías. ¿Cómo se va a creer la gente esto? Dice uno y tal, así. Y luego sacaron de contexto declaraciones de Kissinger, de Rumsfeld y tal, y aquello parecía un montaje. Bueno, la familia de Kubrick se lo había pasado muy bien. Y Carey lleva pues 10 años explicando que no, que es broma, por favor, no os lo creáis. Pero nadie se lo cree, la gente prefiere eso. A la gente no le gusta pensar que entre los años 65 y 69 en Estados Unidos había más de 1 millón de personas directamente trabajando en cosas que iban a la Luna. Y que mantener a ese millón de personas mintiendo 40 años después es más caro que ir a la Luna. Posiblemente más.
en la Unión Soviética otro millón de personas o 2 millones de personas seguirían mintiendo a pesar de que ya ni siquiera les pagan, porque se acabó la Unión Soviética. Sostener esa teoría de la conspiración es un poco lo del hombre que fue jueves de Chesterton, ¿no? Es el grupo terrorista en el que todos serán infiltrados, ¿no? Es decir, en la conspiración tendríamos que estar todos. El gran problema de estas grandes teorías de la conspiración es que, pues tú dices, no, es que los científicos, los físicos están conspirando para que no sepamos la verdad de las antenas. Y digo, no, es que hay que conspirar los físicos, los fisiólogos, los no sé, todos. Hay que pensar que todos los médicos y los científicos son malvados, tipo Doctor No, que están realmente intentando cargarse a oscuras de alguna forma a la población. Curiosamente son familiares todos, pero nadie entiende por qué esas conspiraciones funcionan. Y sin embargo nos gusta, evidentemente, nos gusta ser más listos que los americanos. Evidentemente sabemos que los gobiernos y los militares nos mienten siempre que pueden, ¿no? Para eso están las leyes y para eso se las saltan. Pero nos gusta sabernos más listos que ellos, ¿no? Y siempre además aparece un sargento mayor retirado de la NASA, del ejército americano, que cuenta la verdad, o un antiguo astronauta que dice, no, todo esto es verdad, y además vimos platillos volantes por la luna y tal, ¿no? Da igual. Hay veces que incluso demostrando la mentira, poniendo en evidencia la falsedad y denunciándola, como tiene que hacer la ciencia cuando se encuentra con mala ciencia, incluso así el daño está hecho y el tema sigue, ¿no? Seguro que conocéis a alguien que se ha negado a vacunar a sus hijos, o se vacuna o no vacuna a sus hijos, porque se dice, no, es que eso provoca autismo, la triple vírica, además eso es un montaje, es para sacar dinero y tal, ¿no? De hecho, en España la vacunación, en la primera sigue estando bastante alta, en torno al 97, pero en algunas comunidades en la segunda dosis baja un porcentaje importante, ¿no? El otro día se publicaron bueno, pasa a veces cosas como pasaron aquí en Granada hace un año y algo, ¿no? Que un grupo de familiares en un colegio se negó y al final tuvo que ir al juez y obligarles. El juez obligó a las familias a vacunar a los niños. No puede. La libertad de los padres no llega hasta el extremo de exponerlos a las infecciones. Se publicaba el otro día en El País un artículo de Antía Castelo en el que toda esta moda antivacuna había provocado, pues eso, que en el año pasado se había quintuplicado la incidencia del sarampión en nuestro país. Cierto que, por un lado, asociado a bolsas de pobreza, que están fuera de las redes normalmente de acceso a la salud habitual, pero había todo un sector en una población joven ligado precisamente a ese negacionismo o a esa crítica de la vacuna, ¿no? Provocado todo por este señor, Andrew Wakefield, que en el año 98 publica el artículo que está puesto ahí atrás, en el que presenta una investigación, un estudio de 12 casos en un hospital infantil que liga el autismo, el desarrollo del autismo en estos chavales, a la administración de la vacuna triple vírica, la del sarampión, rubéola y papera, ¿sí? Que llevaba entonces además un intensificador basado en el mercurio y ya daba la cosa perfecta, ¿no? Porque es un producto químico sospechoso, ¿no? El mercurio. Que hemos jugado de críos con el mercurio, ya sabes que no se puede usar porque te da cualquier tipo de cáncer y tal, ¿no? Evidentemente no hay ninguna conexión de esto. Lo curioso es que finalmente, en 2010, Lancet, que es donde se publicó este artículo, retiró el artículo. Pero ya desde 7 años antes se había comentado que la investigación no estado bien hecha. Además, con un trabajo de seguimiento casi policial, se ha ido demostrando que primero se supo que los casos no estaban bien, no había un buen tratamiento aleatorio de los temas, punto uno. Luego se vio que además habían sido creados y fabulados, es decir, que era una investigación completamente falsa de pe a pa. Se ha sabido posteriormente que Wakefield tenía intereses económicos y patentes que se le reportarían numerosos beneficios si se anulaba esa vacuna y se ponían las alternativas de las cuales él tenía patentes. Él estaba, además, toda la investigación estaba pagada por grupos de presión antivacunas, que son los que le siguen pagando ahora. Él vive en Estados Unidos, a pesar de que está procesado y se le ha retirado la capacidad de ejercer como médico en Inglaterra. Estas cosas no se suelen contar, pero aunque sea tarde, aunque sea 10 años después y se haya hecho muchísimo daño y haya posiblemente miles de muertos en el mundo por culpa de las irresponsabilidades de este investigador y de quienes le soportan, en este país sigue habiendo charlas día a día. Tú vas por ahí por los ayuntamientos y además algunas en sitios públicos y pagadas con fondos públicos, de gente de grupos antivacuna
que dicen que todo esto es un montaje y que no vacunes a tu hijo y tal. Hombre, tanto en cuanto esté en un ambiente que todos los demás están vacunados, es difícil el contagio. Pero no olvidemos que las cosas cambian y de repente esa persona, ese chaval, cuando se haga mayor, se puede hacer cooperante y sea un país donde si haya más infecciones y acaba ahí. Esto está pasando y esto es un riesgo cierto y que se está dando, ¿no? Es cierto, alguien puede pensar que todo es un color de rosas en el mundo de la ciencia y tal, no. Evidentemente, a veces sí se demuestran incluso vínculos que no estaban esperados. Este año, en el segundo año de la gripe A, no vamos a hablar ya de todo el fenómeno de la gripe A, pero también sería interesante, la propia Organización Mundial de la Salud ha reconocido que alguna de las vacunas en alguno de los sitios pues tenía unos efectos secundarios y tal. Pero esto al final se acaba sabiendo. Quiero decir, estas cosas sí se pueden saber y sí se van encontrando. También sabemos que a veces hay interacciones y connivencias bastante extrañas, ¿no? Ayer Carlos Elías hablaba algunas en el mundo de las ciencias sociales, pero también existen otras. La Organización Mundial de la Salud ha tenido que reconocer que en todo el proceso de la gripe A hubo gente que estaba tomando decisiones que estaba vinculado a farmacéuticas. Cosa que no ya en política se debería haber obligado a abstenerse de ponerse en esa dirección, pero en ciencia todavía más, ¿no? Es decir, esos casos pasan solamente con mecanismos internacionales y claros de control y tal, y una defensa completa de esta información, podemos hacer que esto no pase muchas veces, ¿no? O sea, quiero decir, la vigilancia la tenemos que tener en todos los sitios porque al final siempre hay mala práctica y tal. Vamos a poner un ejemplo, que seguro que le gusta mucho a los físicos que están por aquí. Curiosamente, un proyecto de 20 años, de 6.000 millones de euros, de 10.000 científicos directamente implicados en el tema y tal, se empieza a hablar justo unas semanas, unos meses antes de que se vaya a inaugurar en septiembre de 2008, agosto de 2008, porque hay dos tipos que han puesto en Hawái una denuncia diciendo, oiga, no lo enciendan, que se va a acabar el mundo porque se va a crear un agujero negro y nos va a comer, ¿no? Creo que fue algo de Rújula quien comentó en aquella época, dijo, vamos a ver, yo todos los físicos que conozco más punteros del mundo, que son los que saben de qué va este tema, se están pegando por tener una de las entradas para estar al lado. Si cualquiera de ellos, que son los que saben de lo que pasa con la materia a estas enormes velocidades, si tuviera la menor sospecha de que esto iba a hacer ¡fum!, explotar, o peor, que era un mini agujero negro que se comiera toda la neutral Suiza y posiblemente el resto de la Tierra, se habrían ido a las Seychelles. No estarían ahí pidiendo la plaza en primera línea, ¿no? No son suicidas, no son físicos, hombre. Sin embargo, estaba ahí. Y si ese día se hubiera hecho una pregunta a través de los medios de comunicación, pues se ponía eso, ¿no? Ve al fin del mundo y vive por internet. Se acabará el mundo este miércoles en septiembre. Se pone en marcha el mayor acelerador de partículas. De repente todo el mundo se enteraba del LHC, del proyecto, casi esos días, y encima por ese tema, ¿no? Recuerdo que hace unos años comentaba Luis Ángel Fernández Hermana, que es un periodista científico, decía, ¿se imaginan que de repente los periódicos empezaron a hablar de pasado mañana es la final de la Copa del Mundo de Fútbol, ¿no? Y todo el mundo dijera, ¿y el resto? ¿Dónde están las previas? ¿Dónde están los 16avos, los octavos, los cuartos de final? ¿Dónde están? No, bueno, en ciencia pasa eso. En ciencia de repente nos enteramos de que mañana es la final y no hemos visto todo el mundial, todo el desarrollo. Bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? No solamente eso. Los politólogos habituales y las tertulias decían, qué responsabilidad de los científicos, ya estamos como siempre, ¿no? El mito de Frankenstein y tal, no se dan cuenta, esa manía de los científicos, decían unos, tienen freno moral, no hay una ética que para esto. Y alguien decía, qué gasto tan inmoral en esta época, ¿no? Acabábamos de cerrar los Juegos de Pekín, que habían costado el doble del LHC, y no habíamos escuchado una voz de nadie que dijera, no es inmoral hacer unos Juegos Olímpicos en Pekín, teniendo en cuenta que el mundo está aquí en crisis, ¿no? Pero con el LHC sí, ¿no? Y afortunadamente pues no se paró, pero se estropeó, con lo cual al final ya el chote dice, mira, los físicos van a poner en marcha esto y se les enfría la nevera, ¿no? Quiero decir, ¿despierta interés actualmente el LHC? Bueno, pues quizás vamos a sacar la buena conclusión. De todo esto sí surgió al menos un mínimo interés sobre qué era eso que hacen los físicos de partículas y por qué el mayor telescopio o la mayor máquina del tiempo, la mayor máquina en general que ha construido nunca la humanidad, tenía un cierto interés y merece la pena estudiarse, ¿no? A pesar de que estén ahí las cosas. Pero en cualquier caso, si hablamos del fin del mundo, ya lo habían dicho los mayas, ¿no? O sea, no sé por qué os estáis preocupando. Hombre, ahora ya lo del fin del mundo se ha empezado a devaluar, ¿no? Porque en el último mes llevamos 4, ¿no? Y sobrevivir a tantos, quiero decir, ni siquiera un testigo de Jehová aguanta tanto, ¿no? ¿Sabéis? Los testigos de Jehová fueron previendo el fin del mundo durante varias fechas, al final dijeron que estaba cerca, pero han dejado de decir la fecha,
y en cualquier caso no dejaron, nunca cesaron en seguir avisando del fin del mundo para el siguiente, encontrando además un fenómeno bastante curioso, y es que los fieles no dejan de serlo cuando les ha fallado esa predicción del fin del mundo, sino que se reafirman, porque la lectura es, nos han dado una segunda oportunidad. Yo alguna vez he comentado que la predicción del fin del mundo es la profesión más tonta que uno puede imaginar, porque hasta la fecha todos los que han predicho el fin del mundo se han equivocado. Y el día que uno acierte no va a haber después nadie para agradecérselo, con lo cual el asunto de los mayas es mucho más gracioso, ¿no? Tú tienes, ayer entraba en esto en profeciasmayas.com, donde sabemos que quedan 555 días, 19 horas, 18 minutos y 7 segundos, eso en ese momento, para el 21 del 12, donde dicen que se acaba el mundo. Lo curioso es que ni los mayistas se ponen de acuerdo sobre si realmente al casar la cuenta larga, el calendario ritual de los mayas con el calendario gregoriano, llegamos al 21 de diciembre, o pueden ser 3 días antes o 3 días después. Ahora se están pegando porque creo que hay un eclipse de luna que puede dirimir la cuestión en unos meses. Sería bueno que lo hicieran antes del fin del mundo, no nos vaya a pillar con el paso cambiado. En cualquier caso, el fondo de pantalla es una búsqueda reciente. Tú metes 2012 y solo en libros en Amazon había 44.923 resultados. Es un tema que vende, han hecho películas en Hollywood, deleznables como son esas películas de catástrofes y todo esto, pero la cosa se repite, incluso hasta los mayas ahora se están creyendo y empiezan a reivindicar, oye, al fin del mundo lo avisamos nosotros. Pero ojo, no se engañen, no fueron los mayas que masacró, iba a decir Mel Gibson, no fueron los mayas de las grandes ciudades mayas, los grandes de esa cultura floreciente mesoamericana que decidió un día cargarse el medio ambiente y aburrirse de confeccionar suntuosos tejidos y recolectar conchitas en el mar, y decidieron volverse al campo, que era mucho más sencillo y más barato que aguantarles a los dueños de las ciudades, ¿no? Esos mayas de los que se habla son tradiciones orales, escritas en romance, en castellano, recogidas en los Chilam Balam, en varios libros que tienen varios siglos posterior al desmantelamiento, digamos, de las ciudades mayas, y que sí se convierten y que sí adaptan, sobre todo de la cultura europea, un fin del mundo, la idea del fin del mundo que no existía en las culturas mesoamericanas, que usaban un concepto circular del tiempo como en muchas otras culturas, y que por lo tanto la llegada al final del calendario nos pasaba como a nosotros, cuando llegas en el almanaque al 31 de diciembre, sacas el del año que viene y empiezas de nuevo. Y además te prometes dos o tres cosas. Bueno, pues los mayas se pretendían prometer otras cosas. Ya el Popol Vuh hablaba de 4 eras anteriores y hablaría de otras tantas siguientes, no hay ningún problema. El mundo no se acaba, acaban los tiempos, pero para quien vive sometido al dictado absurdo y absoluto del jefe de la ciudad, pues el fin de los tiempos puede llegar en cualquier momento. En la lectura occidental de esto, la lectura interesada, ahora ese milenarismo se convierte, sin embargo, en un producto que se vende y se nos repite. Que se convierte en cosas, pues eso, como que la NASA tenga que... A mí eso me encanta, ¿no? La NASA desmiente las profecías del fin del mundo. Y dices, hombre, claro, lo que pasa es que los libros estos de la NASA, se dice que la NASA advirtió que hay un incremento exagerado de la actividad solar. Cada vez que hay una fulguración solar importante, de repente hay alguien que dice, ¿ves? La fulguración solar, no sabían lo que eran las fulguraciones solares, ¿no? Pobrecitos. Pero da igual, o sea, ya porque expliques la circularidad de los calendarios, todo este tipo de cosas es lo de menos, ¿no? La cosa es que hay gente que quiere sacar el mundo, ¿eh? Hay páginas de estas, el 15 de marzo, uno de los fines del mundo que habéis pasado sin saberos, igual nos ha pasado como que el fin del mundo ya ha pasado y estamos aquí en el tiempo de descuento, ¿no? Pues iba a haber lo mismo, ¿no? Hay un famoso planeta que se llama Nibiru, que supuestamente viene de unas antiguas divagaciones y poemas épicos mesopotámicos, que reinterpretados por un divulgador fantasioso llamado Zacarías Sitchin, se convirtieron en algo muy popular y son algo muy popular en el mundo pseudocientífico español y de otros países, ¿no? Según esos, pues vamos a tener un impacto enorme que va a haber sido el 15 de marzo, no fue, pero bueno, esta gente findelmundo.net no ha pedido perdón, ¿no? Dice, no, todo lo contrario. Decía, ya es 15 de marzo del 2011, esta entrada era buenísima, ya es 15 de marzo de 2011 y de momento no ha sucedido nada a nivel geomagnético. Seguimos teniendo campo magnético terrestre, ¿no? Sin embargo, las profecías completamente alucinadas, sin ninguna base ni geológica, ni astronómica, de nada, de un hombre aficionado al vulcanismo italiano, que creyó que con las ciertas alineaciones de los planetas se podían producir grandes sismos, que dejó predicha en los años 70 que el 11 de mayo
de 2011 iba a haber un enorme sismo, un terremoto en Roma, provocó que mucha gente se fue de Roma ese día, ¿no? Si hubiera dicho que era en Lorca, pues todavía habríamos tenido así. Alguien quería decir, bueno, no fue, se equivocó del lugar, pero no de la fecha, ¿no? Da igual, o sea, es decir, cada día, perdón, al año hay 50 terremotos de una magnitud similar al de Lorca superiores y bueno, terremotos más pequeños hay de varios cada minuto. O sea, que en algún lugar tenemos un mundo muy grande y que tiene sismicidad, que le vamos a hacer. Siempre va a haber alguien que dice que hay una. Por supuesto, esto no fue una predicción cumplida, como muchas otras que no fueron, o esta otra que creo que ayer se mencionó en algún momento también, de unas confesiones evangelistas que en una lectura literal de la Biblia, echando cuentas, dicen que el mundo se acabó el 21 de mayo, ¿no? Y que llegaron a pagar pues, esos grandes anuncios en Estados Unidos, pero también en España, en unas cadenas de televisión evangélicas en el sur de Madrid y tal, que había también carteles y todo esto. Pues el Fitzpatrick se equivocó, lo cierto es que no se acabó el mundo y es una pena, pero esta gente sigue ahí tan normal, ¿no? A veces se convierte todo en eso, ¿no? De repente hay un astrónomo que entrevista, un astrónomo australiano, que comenta que una de las próximas estrellas que va a explotar como supernova va a ser Betelgeuse, ¿no? Es Alpha Orionis, es una estrella supergigante que sabemos que está a punto de salir. A punto, yo soy astrónomo y la forma en que usamos los números los astrónomos es como de juego de guardia, ¿no? Es decir, ahora es como un geólogo, dice, esto es reciente. Es decir, hombre, 1.000.000 de años arriba, 1.000.000 de años abajo, ¿qué más da, no? Es decir, los astrofísicos decimos que todo lo que está más allá del helio es metal. O sea, imagínense qué barbaridades hacemos, ¿no? Todo es muy relativo dentro de lo que cabe y así para hablar de grandes cifras y de grandes cantidades, pues nos vale, ¿no? Evidentemente, todos los modelos indican que Betelgeuse es una estrella que va a explotar, va a llegar a esa fase supernova y va a tener una gran explosión. Está lo bastante lejos de nosotros como para que, aunque se convertirá en el astro más brillante del cielo después del Sol, no nos va a llegar un flujo de partículas que arrase con la vida, cosa que podría pasar y que posiblemente algunos dicen que alguna de las grandes extinciones ha podido estar relacionado también con esa erosión cósmica o podría estar relacionada en el futuro, ¿no? Igual eso no serán dos soles, no será Tatooine como en la Guerra de las Galaxias ni nada de eso, pero todo esto ha dado lugar a que los medios de comunicación repitieran las afirmaciones de este astrónomo, que además no había dicho eso, que lo gracioso es que alguien le preguntó, dijo, bueno, pero eso es como lo que comentaban los mayas, ¿no? Del Sol. Y dijo el tío, no. Y entonces salió en un periódico estadounidense que se pasa así, 2 soles en las Españas, y claro, en 2012 de repente, ¿no? Lo cual era una predicción astrofísica de índole magnífica. Ese día hasta los más recalcitrantes epistemólogos iban a reconocer que la astrofísica era una ciencia, si podía predecir la muerte de una estrella con la precisión de los mayas, ¿eh? No pasó tal, ¿no? Pero da igual, porque ya digo que llevamos un año terrible, ¿no? El otro día resulta que, vamos a ver, la Luna, que recorre su órbita alrededor de la Tierra, pasa cada 27 días y medio por el momento más cercano a la Tierra, el perigeo, y por el momento más alejado, el apogeo. Da una vuelta alrededor del Sol, alrededor de la Tierra, visto desde el Sol, es decir, pasa de fase de luna llena a luna llena cada 29 días y medio. Y esto lo hace también sistemáticamente. Son 2 ciclos que se pueden repetir y algunas veces que significa que la luna llena es más grande, se ve aparentemente más grande en el cielo, que no. Es lo que produce que a veces eclipses totales del Sol y otras veces eclipses parciales. No es una novedad. El mundo no se ha acabado nunca cuando ha habido un eclipse, a pesar de que las antiguas culturas jugaron muchísimo a los eclipses, o los chinos les encargaban ahí a los astrónomos que dieran golpes de tambor para que ese dragón se dejara de comer al Sol, ¿no? Pero de repente la superluna, anunciaban los agoreros vaticinan que el perigeo lunar de este sábado, que además coincidía en luna llena, y eso era el tema, de repente los 2 ciclos coincidían más o menos, iba a provocar desastres naturales. En Cádiz, que hubo una gran marea, porque es cierto, la mitad de la marea que tiene un puerto se debe al Sol y otras 2 partes se debe, una parte a la Luna y la mitad de esa parte, en 2/3 partes, se deben al Sol y por toda la Luna. Todo el mundo sabe que cuando las lunas llenas las mareas son más vivas que cuando los cuartos, ¿no? Y en algunos momentos de mayor animación, como septiembre o marzo, pues hay más mareas vivas, ese tipo de cosas, no es nada raro. Por supuesto que hubo una marea extraordinariamente alta en Cádiz y en los puertos de mar de cualquier mar, pero nada que no pase cada cierto tiempo cuando estas cosas se suceden, por supuesto no el fin del mundo. Pero tenemos esa lectura así terrible. Bien, pues nada, muy brevemente, una noticia reciente, que además aquí estamos cerquita y nos gusta, pues hay muchos caras, entre los caras de Belmez, que se dedican
a buscar una salida de la crisis a base de construir, pues, es decir, en Belmez se montan una historia con unas supuestas caras, un fenómeno de pareidolia o de manchitas o de fraude, me da igual, es que hay tantas explicaciones para explicar un fenómeno tanto como unas manchas en el cemento. ¿Quién no ha visto? Yo tenía, claro, cuando yo era niño, en todas las casas teníamos papeles pintados, esos con paramecios, ese tipo de decoraciones que había así tan pop, y todo esto yo me pasaba las noches viendo seres imaginarios y caras en todos los sitios, y en el Sintasol aparecían caras. Es imposible, tenemos un mecanismo de percepción preparado para descubrir caras por todos los sitios, ¿no? ¿Cómo no vas a ver caras en Belmez, ¿no? Claro, que no es raro, lo que es un poco terrible es que se apruebe un presupuesto de 1 millón de euros para invertir en un museo de las caras de Belmez. Es decir, esto es así, o sea, no ideal del día 4, además con fondos europeos y posiblemente dentro del plan de sostenibilidad. Habría que pedir un poco de racionalidad, de estimular el pensamiento crítico. En la reciente encuesta que se hace cada 2 años de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología sobre percepción social de la ciencia, dividen a los grupos de opinión, a nosotros nos dividen en varias partes. Esa es un poco la tarta que había, ¿no? Por un lado, la gente desinformada, es decir, que tienes un conocimiento de la ciencia a través de televisión, con lo cual, pues es lo que nos pasa en general a un 31%. ¿no? Hay gente que es crítico y desinformado, es decir, hay gente que no viendo más que la televisión normalmente como fuente de información, tienes además una postura crítica, es decir, has sucumbido a esos grupos de presión que existen y tal, ¿no? Hay luego, lo cierto, la buena noticia es que la suma de ambos no llega a la mitad de la población, ¿no? Más que nada porque hay un 12% que no tiene una postura definida y que no sabe, no contesta, ¿no? Pero luego, en cualquier caso, es un grupo mayor que tiene una actitud positiva o activa hacia la ciencia, que lo llaman los investigadores de esta encuesta los procientíficos, ¿no? Moderados, en el sentido de que creen que los beneficios de la ciencia son más que los problemas que causa, pero que en cualquier caso exige un control. Yo creo que es una postura, el ser un procientífico moderado es una postura perfectamente razonable y defendible, ¿no? Y luego hay una de procientíficos entusiastas, donde entra Manuel Leiva, Gonzalo Leiva y algunos otros pocos, que afortunadamente están ahí para contrarrestar un poco a los críticos desinformados, pero que, ya os lo digo, sois menos y con menos acceso a los medios de comunicación, ¿no? Este es el mapa que tenemos, ¿no? Este es el gran problema. Como consumidores, y volviendo al principio y así acabo, el gran problema que tenemos es que ante esa abundancia de toda esta información sesgada en el sentido de que lo que importa es publicar primero, porque quien da primero da 1 millón de veces actualmente en el Internet. No hay tiempo para el análisis, no hay tiempo para la reflexión y además quienes podrían darnos el análisis o la reflexión no son necesariamente considerados fiables desde el esto. Hay que recuperar un poco ese sentimiento ilustrado, reclamar el derecho a argumentar con una razón crítica. Nosotros hemos hecho una aventura un poco suicida en ese tema, que es proponer a unos cuantos autores que escojan un tema y se hagan amigos con ellos, que escriban precisamente analizando de forma crítica algo que nos venden como cierto que no es, que en sentido lato podríamos llamar timo, pero que en sentido jurídico nos puede acarrear quizás alguna querella, lo cual es divertido también. Porque eso, este país, al fin y al cabo, a un profesor universitario, como le pasó a Fernando Cuartero, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde le montaban allí un congreso que se llamaba Ciencia y Espíritu, el que dijo, vaya panda de farsantes y sinvergüenzas, ¿no? Y le condenaron a multa tonta, pero consideraron que era más importante el insulto que realmente el fondo. Lo terrible era que la universidad acogiera a una panda de charlatanes y de farsantes que se dedicaban a sacar dinero a la gente hablando de que hay vida después de la vida sin ninguna prueba y todo esto, ¿no? Bueno, pues con eso pues hemos intentado, a veces hay gente muy seria que escribe eso y os invito además no a que los leáis solo, sino a que si alguien tiene algo que le parece que sea un timo y que hay que reflexionar sobre ello, pues siempre tendrá abierto alguien a esto, ¿no? Hace poco Mario Bunge nos ha dado una buena colección de 10 reflexiones sobre el tema en las evaluaciones Vallatimo, pues ya hizo la revisión Vallatimo, ahora acaba de salir los productos naturales Vallatimo, como os comentaba, hay unos clásicos del creacionismo, los ovnis, las abducciones, los vampiros, las brujas, ¿no? Fenómenos, algunos que no tienen ninguna incidencia social, que solo nos van a quitar el tiempo, la oportunidad de ver algo más interesante, y otras veces que nos pueden quitar el dinero o la salud, ¿no? Sí os recomiendo en cualquier caso que, siendo escépticos, esta es la web de la Asociación para el Avance del Pensamiento Crítico, no es la única, pero sí os recomiendo que a través de ella podáis conocer un poco, porque esa información a veces sí existe, sí hay científicos, sí hay divulgadores, sí hay comunicadores
que se interesan por estos temas y que quieren aportar un poco esa voz crítica. Os pediría, eso sí, y siempre me parece obligado a hacerlo, que la primera crítica, el primer punto de razón, lo pongáis ante las afirmaciones que os he hecho yo y que no están demostradas ni publicadas en ninguna revista científica ni nada, ¿no? Simplemente he ido haciendo un recorrido y estableciendo unas opiniones, creo fundadas, y podría demostrarlas con papeles detrás, pero que en cualquier caso, si conviene, yo creo que establezcamos un punto de crítica para todos. Perdón por la extensión y muchas gracias.